Para analizar ese dato de IPP más en profundidad, un dato que ha sido mejor de lo esperado, pero solo ligeramente, también teniendo en cuenta, pues, en función de qué tasa estemos mirando. Si miramos a la tasa interanual del dato de IPP de mayo, pues se ha situado en el 10,8%, se esperaba un 10,9%, así que es una décima mejor de lo esperado. Tampoco mucho mejor, por supuesto, así que veremos si esto finalmente también pues, puede cambiar algo el rumbo que iba a llevar a cabo la Reserva Federal en esa reunión que comienza hoy y que termina mañana, y que algunos expertos ya dicen que se va a saldar con una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos. Para analizar ese dato de inflación mayorista en Estados Unidos que hemos conocido en el día de hoy, pues tenemos la ayuda de Alexis Ortega desde Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dato de inflación mayorista ligeramente mejor de lo esperado. También tenemos que tener en cuenta que hay diferencias en función de en qué tasa estemos mirando y si estamos mirando también el dato de IPP o el dato de IPP subyacente, pero fijándonos en este primer dato que decíamos del 10,8%, tasa interanual del IPP es mejor de lo esperado, se esperaba un 10,9%, ha sido del 10,8%. ¿Cómo ves así a grandes rasgos ese titular, Alexis, del dato de IPP que hemos tenido en el día de hoy para el mes de mayo en Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo principal es que ha sido algo mejor de lo esperado, lo cual da un cierto grado de algo de optimismo, dadas las circunstancias que tenemos ahora mismo con el tema de los precios. Tenemos un verdadero descontrol de los precios a nivel de consumidor y prácticamente desde el viernes el mercado está viviendo una verdadera debacle a la espera de lo que vaya a suceder por parte del FOMC de mañana. Por lo tanto, de alguna manera ha relajado algo la tensión, aunque estamos hablando de niveles de inflación bastante altos. Y sobre todo el hecho de que, por ejemplo, a nivel mensual se duplica la tasa de crecimiento del mes pasado, prácticamente del 0,4 pasa al 0,8%, aunque, como muy bien dices, de alguna manera es algo mejor de lo esperado. Por lo tanto, de alguna manera eso cabría calibrarlo como una cierta situación de calma. No obstante, yo creo que todo este tema de los precios no hay que echarles una mirada a corto plazo. Yo creo que hemos fracasado a la hora de estar mirando este dato de una manera tan a corto plazo y surgió aquello de la transitoriedad, que luego se ha convertido en algo perenne y ahora prácticamente absolutamente descontrolado. Y lo que tenemos son niveles de inflación mucho más altos de los niveles de tipo de interés que tenemos ahora. Y no hay ninguna manera de controlar unos precios tan altos teniendo todavía tipos de interés reales negativos. De alguna manera tenemos que llegar a unos tipos de interés reales al menos neutrales e incluso hasta, yo creo que por encima de la neutralidad, es decir, positivos, para que de alguna manera pues, empecemos a ver un cierto control de los precios. Por lo tanto, con independencia de lo que mañana haga la Reserva Federal, los tipos de interés en Estados Unidos tienen que subir y posiblemente tienen que subir mucho. Alexis, muy interesante el dato que decías de la tasa de IPP intermensual. Se ha situado en el 0,8%. Yo al principio comenzaba esta entrevista con el otro dato, el dato anual, porque al final suele ser uno de los datos más seguidos, es mejor de lo esperado, es cierto. Si miramos al intermensual se queda en línea con las estimaciones, se esperaba también un 0,8%, pero aún así si lo comparamos con el dato del mes anterior, del mes de abril, se ha duplicado, como decías, porque en abril ese dato de IPP intermensual se situaba en el 0,4% y ahora está en el 0,8%. El doble de lo que teníamos hace un mes. ¿Qué lectura haces con este dato intermensual? Pues es un poco lo que decía. La verdad es que si miramos todos los niveles intermensuales, tenemos niveles intermensuales de crecimiento bastante altos, casi todos ellos muy por encima del 0,4. Casi digamos que el 0,4 fue casi una excepcionalidad. Y por lo tanto, de alguna manera nos está indicando que los precios, de alguna manera, a nivel mensual, tienen una muy fuerte presión. Si realmente estuviéramos en unos tipos de interés bastante altos, pues de alguna manera uno podría plantearse la idea de que, bueno, que quizás tenemos que esperar a que la política monetaria tenga sus efectos, que no son inmediatos, y de alguna manera harán que estos precios de alguna manera caigan. Pero en el entorno ahora mismo que estamos, digamos que es doblemente sensible. Primero, son niveles de crecimiento mensual muy altos. La tasa interanual, como decía, aunque ha estado algo más alta, alrededor del 12%, y ahora mismo está en el 10,8%, está muy por debajo los tipos de interés de los que ahora mismo tenemos, tanto si miramos la inflación como si miramos los precios de producción. Con lo cual, de alguna manera, en estos momentos, el gran mensaje que está esperando el mercado es si este dato va a significar que mañana, en vez de subir 3/4 de punto, como muchos plantean, pueda solamente subir medio punto, como lo que se planteaba antes del dato del viernes. Yo creo que en estos momentos es irrelevante.
Me da la impresión de que por el hecho de que ayer el Wall Street Journal sacara esta noticia y de alguna manera está funcionando un poco como, digamos, como elemento para transmitir la sensación. ¿Sí? Alexis, les pedía también a mis compañeros que nos pusieran el gráfico que habíamos puesto al principio del programa, que es de ese artículo de Wall Street Journal que comentabas precisamente ahora. El artículo me parece que es de hace unas horas y precisamente se da a entender que es bastante probable que la Reserva Federal acabe subiendo los tipos en 75 puntos básicos. Ahí lo tienen ustedes para que lo vean en pantalla. Es ese el artículo del que habla Alexis. Alexis, perdóname que te haya interrumpido. Continúa, por favor. No, básicamente la idea es que en estos momentos, con independencia del dato, que yo creo que en estos momentos casi lo que pretendemos o tenemos un poco intención es saber cuál es lo que va a decidir mañana. El dato ha sido mejor, pero yo creo que no cambia un poco el entorno. El entorno es una de subida de tipo de interés. El camino que tiene que llevar la Reserva Federal para normalizar su política monetaria es todavía muy amplio. Por lo tanto, de alguna manera, vamos a tener que tener subidas de tipo de interés relativamente agresivas. Y desde luego el artículo del Wall Street Journal que hablabas, pues entonces nos está dando a entender que es más que un rumor, es casi un preaviso, porque el Wall Street Journal últimamente está funcionando como una especie de preaviso de la Reserva Federal para ver cómo reacciona un poco el mercado. Pues prácticamente en estos momentos yo creo que el dato, con independencia de que haya sido algo mejor de lo esperado, no va a cambiar el entorno de posibilidad de subida de 3/4 de punto de los tipos de interés. Alexis, ¿consideras que ese artículo del Wall Street Journal es una filtración? Porque sí que es cierto que leyendo el artículo por encima tampoco parece que estén recurriendo a ninguna fuente, por lo menos de una forma abierta dentro de la Reserva Federal. Entiendo que al final sí que es una filtración porque lo estamos viendo en muchos medios cómo hacen referencia a este artículo y precisamente pues se habla cada vez más por parte de casas de análisis que sí que tiene bastante sentido que mañana la Reserva Federal suba los tipos en 75 puntos. ¿Crees que es una filtración directamente desde la Fed? Sí, yo creo que hay en cierto grado tiene bastante de filtración, aunque desde luego, de alguna manera, yo creo que puede ser una infiltración interesada para ver cómo reacciona el mercado a esa posibilidad, es decir, para ver cómo el mercado reacciona ante esa posibilidad y que no se encuentre con una subida de tipo de interés algo mayor de lo esperado. Hay que tener en cuenta incluso que si usted mira las probabilidades, prácticamente las probabilidades de subida de tipo de 3/4 de punto era la semana pasada de un 25% y ayer ha ido subiendo después del dato, pero ayer justo después de publicarse ese artículo, en estos momentos es prácticamente un 92% de probabilidades, con lo cual de alguna manera, si no es una filtración, desde luego se le parece muchísimo. Bueno, pues desde luego que la Fed tiene mucha presión mañana en esa reunión que acaba pues, este miércoles y que, bueno, parece ser que podría incluso subir los tipos de interés en 75 puntos básicos. Desde luego que las expectativas de inflación a largo plazo han aumentado, Alexis, y eso también pues hace que muchas casas de análisis en las últimas horas, en los últimos días también, pero sobre todo, por ejemplo, al caso al que me refiero es el caso de Goldman Sachs, cuyo consejero delegado, James Gordon, en las últimas horas ha dicho que da una probabilidad de más del 50% a una recesión. Claro, esta es otra pata, otro factor de la ecuación que tiene que resolver la Reserva Federal, teniendo en cuenta también cómo se ha movido el mercado en los últimos días, la fortísima caída que veíamos ayer en Estados Unidos, que el S&P 500 ya ha entrado incluso en territorio bajista, que cada vez se habla más de recesión. Claro, no sé exactamente si la Fed, teniendo en cuenta todo esto, se va a atrever a subir los tipos en 75 puntos básicos. En tu opinión, Alexis, ¿es lo que debería hacer la Reserva Federal o debería espaciar un poquito más esas subidas? Yo creo que en estos momentos la Reserva Federal es consciente de que ha cometido un error, y un error muy grave. Debió haber empezado a hablar de subida de tipo de interés, yo creo que en marzo del año pasado, cuando ya apareció la vacuna, cuando ya empezaba en cierto modo un cierto grado de crecimiento económico, y dejarse de las pamplinas de la transitoriedad. Dado que se ha perdido un tiempo valioso de un año, pues prácticamente en estos momentos no le quedará otra opción que sencillamente meter a la economía en una recesión para controlar la inflación. El gran problema ahora mismo de la Reserva Federal y en el tema de la recesión yo creo que viene derivado por el hecho de que en noviembre tenemos unas elecciones, y unas elecciones de medio mandato, con un presidente que en estos momentos tiene verdaderos problemas de popularidad,
con una inflación que está haciendo que, por ejemplo, la confianza del consumidor esté ahora en los mínimos históricos, y cuando digo histórico no digo 10, 20 o 30 años, estoy hablando de que se registre este dato en los años 50, por tanto estamos hablando de una situación que, por ejemplo, no se dio nada más que en la crisis del año 2000 o en la crisis del año 2008 y parte de la que tuvimos en el 2012, es decir, una zona de muy fuerte recesión. Por tanto, en estos momentos yo creo que la Reserva Federal, si no quiere continuar cometiendo errores y si no quiere obligar ya no a una recesión muy fuerte, sino a una recesión extremadamente fuerte para controlar la inflación, es mejor que tome la decisión ahora, que no la posponga para después de las elecciones. Entonces el riesgo de recesión sería extremadamente más alto y más duro. En este momento el objetivo de la Reserva Federal obviamente es controlar la inflación y debe ser ese. Bueno, pues estaremos muy pendientes desde luego mañana, donde por cierto aquí en Negocios Televisión vamos a hacer un especial, una programación especial para hablar sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y para analizarla en detalle. Alexis, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Marta.